Voy iniciando ya en este momento la grabación de la clase. Igual, toda la información queda grabada y queda como información para quienes de pronto tienen inconvenientes. De igual manera, es una forma de respaldo para los docentes, toda vez de que algunos mencionan, no he sabido, nunca nos han mencionado, no nos han hablado, y como queda grabado, pues queda clarita la situación. Todas las semanas yo les comunico cualquier información que viene por parte de las autoridades del ministerio. Entonces, bajo esa perspectiva, voy a compartir, voy a iniciar el trabajo del día de hoy, compartiendo lo que ya les había compartido a ustedes la última semana de diciembre. Entonces, la última semana que tuvimos clases. Este es el calendario general aprobado por la unidad educativa y por la Dirección Provincial de Educación en cuanto al trabajo con ustedes. Lo que respecta a octavo, noveno, décimo, primero, segundo y segundo de bachillerato, tercero hay otro cronograma de finalización. Estamos en la semana, hoy día es 8, aquí estoy indicando con el puntero, enero 8. Este día es el último día de clase que tenemos. La siguiente semana ya es la segunda parcial con ustedes y la siguiente es el examen final, el examen del segundo quimestre. Entonces, el día de hoy es realmente las últimas clases. En todo caso, ustedes deben ponerse de acuerdo con cada profesor cómo van a trabajar. Yo estoy aplicando de acuerdo a las disposiciones de las autoridades y del ministerio. Entonces, el día de hoy tenemos la última clase de biología y de química, clase virtual. Y la próxima semana es la parcial y luego el examen correspondiente. Después de ello viene semana de recuperación, información, quienes tienen inconvenientes, etcétera, porque no se puede revisar tantas cosas. Y luego viene la semana de supletorios, que es la primera semana de febrero. Terminada con la junta de curso, hasta ahí termina el año lectivo. Las personas que lamentablemente se queden al remedial o de gracia deberán esperar al siguiente periodo lectivo o año lectivo para matricularse y rendir las pruebas en cuanto a este examen remedial ya de gracia y con la posibilidad de perder hasta el periodo. Entonces, por eso aquí algunas personas que solamente de esta hojita, de esta parcial 4, que he revisado e indicado quiénes han venido el día de hoy a los tiempos y no han enviado hasta tareas. Entonces, que podían tener hasta inconvenientes de quedarse no al supletorio, sino al remedial o al de gracia. Perfecto. Entonces, con esta explicación que estoy mencionándoles, para quedar claro, nuevamente reitero, todo depende con cada profesor el que se ponga de acuerdo. Conmigo tenemos la última clase el día de hoy. Entonces, la próxima semana serán las pruebas parciales, la prueba que corresponde a la parcial 4 sería, parcial 4. Bien, con esa indicación, además de esto, pues las autoridades están exigiendo nuevamente la indicación sobre, o mencionando sobre las vacunas. Entonces nos están pidiendo a nosotros los docentes, especialmente a los dirigentes, las vacunas, el certificado de vacunación de los estudiantes, en donde se indican las fechas de las vacunas y qué vacunas se ha colocado. Hay una disposición el día de ayer que sacó el COE nacional, y esa disposición de pronto su tutor debe haberles enviado, quizás no, pero ya les indico, en donde viene una disposición un poco grotesca. Se nos exige a los estudiantes y a los profesores tener 3 vacunas, 3, ya no son solo 2. Profesor que no tenga ya las 3 vacunas, que empieza la próxima semana, no puede ingresar porque ya el próximo periodo empezamos clases presenciales. Y el profesor que no tenga vacunas 3, no le dejan entrar a dar clases. Y nos pondrán hasta falta injustificada. Ustedes saben, dentro de términos, la mayoría trabaja en un lugar donde usted trabaja 3 días de faltas, le dan el visto bueno, es despedido. Entonces, eso es lo que viene. Y de igual manera, los estudiantes que no tienen las 3 vacunas no pueden ingresar a clases. ¿Qué van a hacer? Entonces, estoy comunicándoles con el fin de que tengan ustedes cuidado en el asunto de que algunos no se hayan puesto todavía las vacunas y ya se empezó ya desde este enero la colocación de la tercera vacuna. Aquí en la ciudad de Ibarra, tengo entendido, hay en el Teodoro Gómez, está ubicado también en el terminal
y en los centros y subcentros de salud. Entonces, está comunicado al respecto y está esto grabado, de acuerdo a la exigencia que viene. ¿Y sabe qué dice ahí lo del COE? Revisen bien y lean. Están exigiendo que estén vacunados niños desde los 5 años en adelante, que sobre todo tienen clases. Y la disposición, niños, jóvenes y adultos que quieran ingresar a un centro comercial, a un cine, a un karaoke, a cualquier sitio que quiera estar fuera, debe tener el carnet de las 3 vacunas. Le comunico eso el día de ayer. Bien, entonces voy a pasar a revisar con ustedes rápidamente porque aquí están incluidas en la guía que tenían estaban semana 15 y 16. No alcanzamos a revisar la semana 17, estoy siendo claro. No alcanzamos y no tienen que realizar ningún trabajo de semana 17, porque con la 16 se termina. Entonces, estaremos aquí ubicados semana 15 y 16. Mil disculpas, ya no sé quién llama. Aló, buenos días. Muy amable, estoy trabajando, tengo clases, todo lo que sea, sea bien llevado. Muy amable, gracias por llamar. Un buen día. Bien, como no pueden hacer ahora visitas, los mormones a casa están haciendo llamadas telefónicas. Bueno, disculpas. Voy a revisarle rápidamente con ustedes, toda vez de que ustedes se supone ya revisaron este particular. Clasificación de los seres vivos. En el libro encuentra primero la nomenclatura de los seres vivos. Cuando hablamos de nomenclatura es cómo nombramos. Esto ya hemos revisado en su momento, es un poco más específico acá. Breve análisis de lo que dice en su libro. En los siglos XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo, no voy a tomar nombres ni el siglo, sino la esencia, creó un sistema de nomenclatura para que ayude a identificar todas las especies y más tarde agruparlas y clasificarlas. A este sistema lo conocemos como sistema binomial, ya que en principio requiere de la actualización de 2 nombres y el sistema de seguidos utilizando la actualidad. Tal y como propuso Linneo, el nombre que recibe cada especie conocemos como nombre científico, consta por tanto de 2 partes, el nombre genérico y el nombre epíteto específico. A ver, vamos a resumir esto en algo importante. Cuando estamos hablando de ciencia, la ciencia utiliza información cotidiana, pero tiene que encasillar en propuesta científica, es decir, los nombres en química, biología, física, geografía, lo que sea, los nombres no se los coloca al azar, como se le venga a la mente a cualquier persona. Si una persona tiene alguna idea o encontró algo nuevo, presenta al grupo científico. Y un grupo científico revisa y dice, aceptamos su nombre. Por ejemplo, usted descubre un nuevo tipo de planta y usted quiere inmortalizar su nombre, vamos a suponer un Eddie Andrango, ya, o Andrango. Entonces le dice, ¿y para qué ese nombre? ¿Cómo así? No le aceptan. Debe tener alguna situación. Usted presenta y será aprobado. Esa es la idea de nomenclatura. El que en cualquier parte del planeta, cualquier persona que revise un libro, revise un nombre, se dé cuenta de qué se trata. O sea, no sé qué será, no cada país tiene su propia nomenclatura. Es una nomenclatura científica mundial. Eso es todo. Igual como tenemos en química, la tabla periódica, los nombres de los elementos, los nombres de los compuestos, se los tiene en todo el mundo. Aquí igual en biología se ha tomado en cuenta la propuesta del sueco Carlos Linneo. Y en donde tenemos, ojo, aquí está clarito, hoy actualmente tenemos, por ejemplo, cómo se va desmembrando, desde lo máximo a lo mínimo. El dominio, el reino, el filum, clase, orden, familia, género, especie, subespecie. No le voy a hacer yo que se aprenda todo esto, pero es menester porque esto se aplica en las universidades. Por ejemplo, en los nombres, como les había dicho, los nombres en ciencias, especialmente ciencias naturales, utilizan prefijos, sufijos o palabras en latín o griego, latín o griego. Entonces, por eso encuentra usted dominio eucaria, ejemplo, eucaria, el reino animalia o plantae.
Aquí, si nosotros hablamos en castellano, sería dominio eucariótica, reino animal, filo cordado o en este caso vertebrado, clase ave, orden sigiforme, dependiendo de las características que tiene, familia Strictidae, género bubo, que es el búho que estamos viendo aquí en la parte derecha. Toda esta información científica corresponde a este animalito, que muchos de nosotros decimos, es el búho, se acabó, el búho blanco, se acabó. Entonces, esta es la forma de clasificación y entonces vamos a ir revisando. Hay algunas cosas que debemos saberlo, sí, correctamente. Entonces, los dominios y los reinos de los seres vivos. Los dominios son dos. Los dominios son dos, entonces vamos ahí. El dominio son dos, eucariotes y procariotes, punto, no hay más, dependiendo del tipo de célula que tiene. Eucariotes son la mayoría de seres vivos. Eucariote significa que la célula tiene un núcleo bien diferenciado, eso es todo. Y procariote o procaria, resulta de que son en este caso las células que no tienen un núcleo definido. No es que no tienen núcleo, no está bien definido el núcleo, nada más. Algunos investigadores han subclasificado en esto en dominios de bacteria y archaebacteria. Bueno, esta clasificación es muy elevada. El libro o los libros del Estado, hay una falencia terrible que de pronto es de primero, segundo o de tercero de bachillerato. En algunos de los libros utiliza un autor y en otros libros otro autor. Por ejemplo, que le voy a mencionar. En algunos libros, según el autor, una bióloga le subclasifica sobre todo a los menos evolucionados, a los del reino Monera, les coloca como dos subreinos o dos reinos aparentemente, la bacteria y archa como está aquí. Y en otros libros y en el mismo, si estudiamos, ustedes están en primero, si van segundo, tercero, los dos les ubican en Monera, es decir, para que realicen o elaboren los libros estos, debían ponerse de acuerdo. Y por último, la información que han sacado y han copiado, han transcrito, porque yo estoy revisando, porque yo utilizo esta información y estos libros en la universidad, se utiliza esa información en la universidad, es elevada, por eso puede causar hasta un poco de inconvenientes en la comprensión. Bueno, con esta explicación, vamos a ver lo que nos tiene el libro, porque he sacado de su libro. Tenemos entonces dominios, dice 3 grandes dominios, bacteria, archa. En algunos estoy mencionándole la archa y la bacteria le ubican en uno solo. Y la eucaria, es eucariótica. Los dos primeros correspondientes a los reinos procariotes, justo lo que estoy diciendo, procariotes. Y el otro es eucariote, dependiendo del tipo de célula. Sin embargo, la división de los grandes grupos más comunes es la del reino, que según la última actualización de Whittaker y Margulis, la doctora Margulis, correcto, podemos dividir en 5, algunos ya le ponen 6. Aquí habla de 5 y acá está mencionando 6. Bacteria y archa ya le ponen otro reino, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Las 5 son el reino Monera de las bacterias. ¿Y dónde estarían las arqueas? Que se habla aquí. O sea, aquí mismo nos damos las preguntas y no hay respuestas aquí. O sea, están utilizando una y otra cosa, está mal hecho esta información. En todo caso, quedamos con este. Los reinos son 5, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, según esto. Reino Monera, que son las bacterias. Reino protoctista, que están los protozoos y algas. El reino fungi de los hongos. Animalia de los animales y plantae de las plantas. Ya son 5 reinos. Cuando usted, creo que la mayoría o algunos de ustedes que ya tienen una edad avanzada, estudiábamos en ciencias naturales solo 3 reinos, reino animal, vegetal y mineral, se acabó. Hoy miren, solo en el reino de la vida ya hablamos de 5 reinos. Y de acuerdo a la investigación o al experto, algunos hablan de 6 reinos. Le estoy mencionando porque de pronto se puede encontrar, ya aquí en estos mismos libros, aquí arriba está diciendo. A los monoras o procariotes les conocemos habitualmente como bacterias. Este reino incluye todos los organismos formados por células procariotes. Habíamos dicho células que no tienen un núcleo bien definido. Todos estos organismos son unicelulares y microscópicos. Las especies de bacterias más importantes son las siguientes. Entonces, bacterias, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Rhizobium ligustibrum, Anabacillus, etcétera. Tenemos aquí una cantidad que ustedes tienen el tiempo de revisar. Acá por la clase que ya mismo se acaba, tengo que revisarlo rápidamente, ya que es asignatura de la semana 15 y 16.
Aquí en la parte derecha están las fotos de las bacterias. Veamos si hay una subclasificación. No, solamente se ha mencionado directo. Entonces, todo esto es bacterias. Estos se denominan cocos. Este monococo, este diplococo, estafilococo, estreptococo. Miren, de las mismas bacterias son los vibrios, espirilos y bacilos. La mayoría de las bacterias, haciéndole un resumen, la mayoría de las bacterias son dañinas, causan enfermedades. Mayoría, no dije todas, ¿verdad? Que estoy mencionando. Hay algunas bacterias que les utiliza la industria, el ser humano, para elaborar alcoholes, para elaborar lácteos como quesos, como yogurts, etcétera. Algunas bacterias, no todas, no todas. Otras bacterias, en cambio, utilizan o se ayudan en el asunto de la ecología, que están ubicados para podrir las cosas. Por ejemplo, una planta se muere, un animal se muere, un ser humano se muere. Si no hubiesen bacterias y hongos, estuviéramos ahorita caminando encima de esos cadáveres. Porque recuerden que el ser humano, de acuerdo a la ciencia, vive en esta faz de la Tierra aproximadamente 3 millones de años, entre 1 y 3 millones de años. Durante esos millones de años, ¿cuánta gente ha muerto? Algunos huesitos se han encontrado que ayudan a estudiar actualmente la ciencia para dar cuenta de lo que estamos hablando, de que aproximadamente estamos viviendo ya en esta faz de la Tierra, ser humano, entre 1 y 3 millones de años. Pero si de pronto no hubiesen las bacterias y hongos, no se pudrieran, no fuesen reabsorbidos, quedarían haciendo capas y capas. Esas es unas bacterias. Y hay otras bacterias que se llaman nitrificantes que ayudan a captar el nitrógeno en las plantas, por ejemplo, en el frijol, en la arveja, en el chocho. El reino protoctista o protista es un grupo muy heterogéneo. Vamos hacia el protista, ya terminamos el reino monera, especialmente bacterias y arqueobacterias. El reino protoctista es un grupo muy heterogéneo, mucha diversidad de algunos organismos, que en realidad tenemos en este caso todos los organismos eucariotas no son animales, tampoco hongos, etcétera. Bueno, aquí para qué hablar de eso. De una manera simplificada, protoctistas son algas, protozoos y mohos mucilágenos. Los protozoos son microorganismos que se encuentran en aguas estancadas y que se mueven. Unos tienen cilios o pelitos, son los ciliados, son los esporozoarios, son los flagelados, son los ameboides, las amibas. Las amibas están dentro de esto. Muchos de ustedes de pronto se han ido a algún sitio, se fueron estas vacaciones, comieron algo y comenzaron a tener vómito, diarrea, y cuando de pronto le hacen el análisis, dice, ha comido comida contaminada y que ha tenido amibas. Entonces, esas amibas están dentro del reino protoctista. Y las algas que acabamos de mencionar. Bien, ahorita ya acabo de mencionarlo y está aquí. Los protozoos, tenemos risópodos, ciliados, flagelados, esporozoos, de acuerdo. Estos son los microcelulares que están aquí. Son organismos celulares que están sobre todo en aguas estancadas. Esta semana, el día lunes, tenía yo laboratorio de biología con los chicos de la Universidad Católica. Les envié a que busquen algas y me han traído un montón de cosas que no son las algas, sino hierbas y algunas sustancias que estaban en Yaguarcocha, que no son necesariamente algas. Y al momento de observar el microscopio, veía un montón de organismos que estaban ahí. Estos microorganismos, les digo, miren, no es práctica de protozoos, pero ustedes me han traído. Y se daban la vuelta y estaban admirados, así que como ven aquí. Les digo, miren, eso es lo que ustedes se tragan cuando toman aguas estancadas, cuando se van a la montaña, cuando se van a un río, cuando se van a la laguna y dicen, tengo sed y se toman esa agua. Eso se meten en el estómago y eso se reproducen inmediatamente y por eso les da vómito, diarrea y hasta pueden morirse. Entonces, perfecto. Los mohos mucilaginosos son en este caso, mohos es un tipo de hongos microcelulares, eso es un moho. El reino fungi, ya hablamos de los hongos, ya conocen ustedes la mayoría de hongos que tienen características hasta de las películas de Disney, donde está de pronto un sapito sentado encima del sombrero del hongo. La mayoría de los hongos ayudan a podrir las cosas, eso es todo. Por eso usted puede encontrar hongos donde existen heces de las vacas, orina de las vacas, del ganado, etcétera. Ahí crecen cantidades de hongos, para que se den cuenta. Entonces, igual si hay animales que están en putrefacción. Usted de pronto deja un pancito como el que está aquí en la mesa y se olvidó y se fue de vacaciones. Regresa y encuentra que el pancito está de color verde, negro.
Esos son hongos. Y alguno que está muerto de hambre y se come eso, diarrea, vómito, fiebre, porque los hongos van a estar adentro haciendo su festín. Entonces, estos son hongos. Algunas carnes que usted compra, tenga cuidado, de pronto algunos venden barato, porque ya están pasadas, ya están pudriéndose. Y al momento que usted revisa, están blanquecino, verdoso. Esos son hongos. Entonces, continuamos, por favor. Bien, ya no voy a dejar ingresar en este momento en biología a nadie, en química sí. El reino plantae, para finalizar los hongos, no todos tampoco son así que ayudan a podrir. Hay algunos hongos que de pronto usted se come y puede morirse, son venenosos. Hay otros hongos que son comestibles, los champiñones, pero no todo lo que usted escoge por ahí es champiñones. Yo veía algunas series de televisión en la que dice que una persona que era chef se ha ido a un sitio del campo y ha cogido un montón de vegetales, incluidos hongos, y les prepara a la gente, les prepara a la familia, y se murieron, porque lo que ha cogido son hongos venenosos, sin conocerlos, pensando de que eran hongos comestibles. Hay otros hongos que son alucinógenos. Los hongos, por ejemplo, me permite, y las disculpas respectivas de que de pronto alguien se pueda sentir mal, si es del sector. El sector de la esperanza de la ciudad de Ibarra, arriba de los Ceibos, es conocido internacionalmente, quizás aquí no, porque hay algunos sitios en donde tienen hongos alucinógenos, es decir, droga. Y es más, tengo entendido de que hasta algunos cantantes, algunos personajes muy reconocidos a nivel mundial durante mucho tiempo, viajaron hasta, tengo entendido, algunos integrantes de Guns N' Roses vinieron acá a Ibarra, camuflados, sin decir nada a nadie, y vinieron a probar los hongos de aquí del sector de la esperanza. Son alucinógenos, son droga, vean. Y hay, como decía, los hongos comestibles. Hay hongos también que son medicinales. La penicilina que usted se coloca viene del hongo penicillium, pero no todos, como hemos visto, los hongos son buenos. Pueden ser dañinos, correcto. El reino plantae es el reino de las plantas. Diferencia antes se clasificaba los hongos como plantas, pero los hongos no tienen clorofila, no son plantas. Entonces, por eso está dentro del reino de fungi. Fungi significa hongo. Reino plantae, conocido generalmente en las plantas, incluye organismos eucariotes, fotosintéticos con cloroplastos y cuyas células de pared celular. Listo. Dentro de estos grupos tenemos briofitos, pteridofitos, espermatofitos. Los briofitos son los musgos y briofitos son son un grupo de plantas no vasculares. ¿Qué significa no vascular? Que no tiene, ya hemos estudiado, creo que con ustedes, los órganos, en este caso tejidos de los vegetales. No tienen verdaderos tejidos vegetales. No tiene un tejido conector, por ejemplo, o un tejido conductor, para ser más explícito. Por lo tanto, esas son las denominadas plantas no vasculares, las briofitas. No posee sistema vascular circulatorio, transporte de agua, son relativamente pequeñas por la altura, menos de 20 centímetros, forman almohadillas. A ver, para que se den la idea, esas famosas fotografías, videos y hasta dibujos que presentan de como que fuesen unas hojitas grandes, esponjosas en un lago, y sobre esa hoja hay un sapo que está de pronto croando, crack, crack, crack. Ese es la briofita. Esa es la briofita que no es una hoja, es una planta completa, no tiene como las demás raíz, tallo, hojas, flores, tiene raicillas que absorbe el agua directamente del sitio donde está apegándose. Ese es el ejemplo sencillo. Las pteridofitas, como por ejemplo los helechos, sí tienen, estas sí, nosotros tenemos en casa, por aquí tiene mi esposa algunas plantas, sobre todo para adornar y nos da el oxígeno, no en las habitaciones, ya hemos dicho en su momento. Y este caso, tienen ya, como son plantas, tienen raíces y tienen conductos, ya son plantas con conductos, pero no están bien desarrolladas, viven en zonas húmedas, generalmente regiones tropicales. Hay muchos de estos helechos grandes, enormes, sobre todo vía la costa. Aquí en nuestro país es fácil ver. Quienes van hacia el sector de INTAG pueden ver cantidades de helechos. Por ejemplo, de ahí es lo que ha traído a mi esposa algunos helechos. Y
no voy a permitir el ingreso de nadie. Espermatofitas, en cambio, son plantas completas que tienen raíz, tallo, hojas, flores y fruto. El momento que tiene fruto, tienen semilla, tienen entonces, en este caso, tienen flores. Si tienen flores, tienen fruto. Y dentro de estas plantas tenemos las gimnospermas, que son plantas desnudas, es decir, la semilla está desnuda, como por ejemplo lo que ustedes mismos dicen. Esta semilla que es de plantas como el eucalipto, como el pino, esta es verdadera semilla. No está cubierta como por ejemplo en una naranja, en una manzana, la semilla está dentro, las pepitas. Esta de acá es directa. Esta es una gimnosperma. Y la angiosperma, en cambio, lo que acabé de mencionar, que está la semilla cubierta, como por ejemplo la manzana, la sandía, la piña, todas las frutas que usted quiera mencionar. Y dependiendo el tipo de semilla, se puede clasificar las angiospermas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, aquí, si tenemos un haba, un chocho, un frijol, una arveja, la semilla, la parte de adentro, lo que nos comemos, si le partimos, se parte en dos. Por ejemplo, el chocho, le quitamos el envuelto y se parte en dos. Esa es dicotiledonia. Eso es todo. Y monocotiledonia no se parte en dos. Por ejemplo, las hojuelas o el maíz. Sí, las hojuelas de maíz. Ese es una monocotiledonia. Facilito. Perfecto. Ese es monocotiledonia. En cuanto al reino animalia, se agrupan los animales, características de los seres vivos, son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares. Primero tenemos los invertebrados. Podemos clasificar en dos grupos a los animales, invertebrados y vertebrados, que no tienen vértebras ni huesos y que tienen vértebras. Los más desarrollados son los vertebrados, en donde está incluido el ser humano. De los invertebrados, veamos si tenemos un cuadro, sí. De los invertebrados tenemos, el menos desarrollado son los poríferos, o también llamados, esto sí suelo tomar en cuenta, por favor, en las pruebas y exámenes, poríferos o también llamados esponjas o espongiarios. Entonces, el menos desarrollado, miren, se dieron cuenta, el Bob Esponja de la serie que quedan en la televisión, el Bob Esponja es el menos desarrollado de todos los animales, es animal. Los nidarios o celenterados también se llaman, son las medusas, miren, el Bob Esponja va y caza medusas porque dice que las medusas son salvajes, cuando las medusas son más desarrolladas que el Bob Esponja. Esa es la realidad. Luego tenemos tres animales que son gusanos, los platelmintos, los anélidos y los nematelmintos. Platelmintos, anélidos, nematelmintos. Los tres son gusanos. Platel significa plano. Son gusanos planos que muchas veces se meten en nuestro organismo cuando comemos de pronto carne contaminada de cerdo, de res, etcétera, no bien cocinada. Los nematelmintos también, en este caso son los gusanos redondos. También son un tipo de gusanos que se meten por la carne mal cocinada, que de pronto está mal estructurada y tenemos problemas. Hasta de pronto se nos meten los gusanitos en el cerebro. Sí. Y los anélidos son los más conocidos, son los famosos gusanos con anillos. El gusano de tierra, ese es. Más adelante tenemos los moluscos, no equivocarse. Moluscos, aquí en moluscos estaría ubicado, por ejemplo, si hablamos de esa serie Bob Esponja, aquí estaría el calamardo. Moluscos están incluidos hasta el mismo amigo del Bob Esponja, mejor, no el amigo, digámoslo, es la mascota, el Gary, me acordé el nombre, que es en este caso un caracol. Entonces los moluscos, miren, son mucho más desarrollados que la esponja, pero le ponen ahí como que fuese los menos desarrollados, ya está, como que fuese alguna mascota de Bob Esponja. Moluscos tenemos, entonces aquí están las babosas, los caracoles, y además de eso también están las conchas, sí, y los mismos pulpos. Los artrópodos, artro significa articulación, podos, patas articuladas, como está aquí. Todo animal que tenga patas articuladas, que no sean, en este caso, vertebrados, están ubicados aquí, incluidas las arañas, incluidos
100 pies, incluidos los insectos, incluidas las abejas, incluidas las hormigas. Pero están dentro de los artrópodos, pero se están subclasificados: arácnidos, miriápodos e insectos. Una cosa importante, ya que está de moda el hombre araña. Algún momento al hombre araña le dijeron insecto y se enojó. El Peter Parker le dijo: disculpa, pero no sabes, yo no soy insecto, soy arácnido. Tiene razón, es un artrópodo arácnido, no es insecto. Los arácnidos, dentro del grupo de los arácnidos están los escorpiones y las arañas. Otro grupo de los miriápodos, donde están ubicados los 100 pies, 1000 pies. Y los insectos que ya vemos en general, las moscas, las abejas, etcétera, que tengan patas articulares. Y por último, más desarrollados los equinodermos. Vean, aquí estaría el amigo más tonto y menos inteligente de Bob Esponja, que sería el Estrella, Patricio Estrella, pero realmente es el más desarrollado de todos los anteriores. Equinodermo estaría la estrella de mar, los erizos de mar. Aquí están ejemplos, lo que acabamos de mencionar. Miren, gusanos, aquí arácnidos, aquí están crustáceos. También tenemos los crustáceos dentro de los artrópodos. Crustáceos, ¿se dan cuenta? Es un grupo de artrópodos. El crustáceo, por ejemplo, que tenemos aquí, estaría los, ¿cómo es? Los calamares, y aquí en este caso, que Ecuador en estos últimos días está considerado como el mayor exportador de camarón en el mundo. Los camarones. Aquí estaría incluido también el mismo jefe de Bob Esponja, dentro de los crustáceos, que serían las jaivas y todo lo demás. Bueno, que estamos mencionando, perdón. Acá están insectos, aquí estarían los moluscos, vean, aquí están estos, y aquí estarían los equinodermos. Gráficos elocuentes de esto. Y aquí arriba estarían los miriápodos que estoy viendo. Perfecto. Los vertebrados es el grupo más desarrollado, tiene vértebras, huesos. Y los menos evolucionados son los peces. Los peces también hay antiguos y peces actuales. Los más antiguos son como los tiburones, que son en este caso, de columna vertebral, y no son huesos, sino son, en este caso, no tienen directamente huesos, sino son condrios, son todavía material que no son huesos. Los peces actuales son los peces óseos, que tienen ya verdaderamente huesos, como el atún, como los peces que encontramos en la laguna, las tilapias, etcétera. Tenemos, vamos a ver, de los vertebrados, los peces menos evolucionados, luego dan origen a los mal denominados anfibios o batracios, porque en un momento de su vida vivieron en el agua y en otro momento ya tienen vida respiratoria. No tienen las dos formas de vida simultáneamente. Ejemplo, los villicos vivían en el agua y respiraban por branquias. Ya cuando se llegan a ser adultos ya se convierten en ranas o sapos y tienen respiración pulmonar. Los reptiles, su nombre viene del término reptar, arrastrarse. Entonces, dentro de los reptiles están las mismas tortugas, las tortugas, los cocodrilos, los lagartos, las lagartijas, las serpientes. Entonces, todos esos son reptiles. Y de los reptiles se supone que se originaron las aves. El término dinosaurio significa reptil. Dino significa grande, descomunal, gigante. Entonces, dinosaurio es un reptil gigante. Los grandes dinosaurios dieron origen a las aves, se supone, en el proceso evolutivo. Y las aves, su mayoría tienen plumas. Sí, las plumas pueden ser las plumas que vemos de un gallo, de una paloma, etc. O como en el pingüino, que están ya cambiadas, están transformadas, que no les permiten el vuelo a los pingüinos, sino les permiten deslizarse o de pronto nadar en el agua. Pero son plumas, en este caso, transformadas. Las aves, como acabé de mencionar, no todas las aves vuelan. No todas las aves vuelan. Tienen la característica de volar, pero no todas, porque han perdido su vuelo. Ejemplo, los pingüinos. Es considerada el ave boba. El pingüino no es mamífero, es ave. Perfecto.
Los mamíferos son los más desarrollados y en esto están ubicados especialmente todos los seres vivos que se alimentan de leche materna. Eso significa mamífero. Y ha ido cambiando muchísimo todo el esquema y clasificación. Dentro de los mamíferos, no confundirse, ahí tenemos mamíferos que vuelan, mamíferos que nadan. Por ejemplo, los mamíferos que vuelan son los murciélagos. Algunos saben, uy, es ave que fea. No es ave, es mamífero. Repito, el murciélago, el vampiro, sí, sí hay vampiros. Los vampiros son considerados aquellos tipos de mamíferos voladores que se alimentan y muchas veces chupan la sangre. En sectores urbanos marginales hay vampiros que chupan la sangre del ganado. Y al chupar la sangre dejan hasta cantidad de microorganismos que les matan. Sí, esa es la diferencia. Y tienen hasta los colmillos, los colmillitos. Por eso es la historieta del vampiro de Drácula. En este caso, los mamíferos voladores, vampiros y el murciélago no tiene colmillos. El murciélago se alimenta muchas veces de insectos. Bien, entonces ahí tenemos mamíferos. Mamíferos volador, que no es ave, que es el murciélago, ¿verdad? Que estoy repitiendo 1000 veces. Y eso sabe estar en las pruebas. Y hay un mamífero que está en las aguas, varios mamíferos que están en las aguas, que no son peces, y algunos confunden. En este caso son las ballenas, es mamífero, no es pez, es mamífero que nada. Y como mamífero respira por pulmones, por eso la ballena tiene que salir a la superficie y llenar sus tanques de aire para refundirse. Dentro de ellas también tenemos la ballena asesina, orca, tenemos los delfines, ballena, que no son peces, son mamíferos acuáticos y respiran por pulmones, así de sencillo. Aquí tenemos ejemplos de los animales que acabamos de ver, algunos reptiles aquí en la parte superior, cantidad de reptiles. Acá tenemos aves, el ave boba, otra ave que no vuela, pero corre bastante y se ayuda de las alas, como el avestruz. Aquí tenemos, sí, aves que vuelan, y uno de los vuelos más interesantes es el del colibrí o del picaflor. Aquí tenemos algunos mamíferos, o sea, el ornitorrinco, que es un mamífero increíble que nace por huevos. Aquí tenemos el delfín, tenemos aquí el murciélago, tenemos canguros, llamas, conejos, monos, elefantes, tigres, gatos, etcétera, que son mamíferos. Y ahí está incluido el ser humano. Y para finalizar este tema, se habla de diversidad biológica, que tenemos una gran diversidad. En el Ecuador el Ecuador es considerado país mega biodiverso, porque en un reducido espacio encontramos cantidades muy elevadas de vegetales y animales. Como hemos visto a lo largo de esta unidad, existe una gran diversidad de organismos vivos. Por la diversidad no debe tratarse únicamente a nivel de especies, sino que existen distintos niveles en que se puede hablar de biodiversidad. La diversidad genética también se conoce como diversidad intraespecífica, ya que hace referencia a distintas posibilidades de los individuos en función de sus características genéticas que pueden existir dentro de una misma especie. Se basa en las variaciones de los individuos que conforman una especie. Ejemplo, cuando revisábamos tal vez con ustedes los mismos pinzones, pájaros pinzones, que son aves en el sector de las Islas Galápagos, y que en una y otra isla son diferente pico porque realizan diferente situación de alimentación, y eso van pasando a sus congéneres para que continúen viviendo. Esa es la diversidad. Diversidad específica. La diversidad específica nos referimos a variedad de especies diferentes existentes en la Tierra, y la diversidad ecológica o ecosistema se refiere a variedad de comunidades. El Ecuador es país rico, mega biodiverso. Estados Unidos, siendo uno de los países más desarrollados del mundo, más tecnológicos, no tienen esto que tenemos. Es más, Estados Unidos está hambriento de llevarse el Amazonas para ellos. Quieren convertirse en los dueños para hacer lo que les dé la gana, porque ellos destruyeron toda su biodiversidad por el desarrollo que han tenido. Entonces nosotros tenemos, miren, si yo en este momento saco la cabeza por la ventana mientras estoy trabajando con ustedes, veo aquí un montón de plantas que tiene cultivada mi esposa. Eso permite nuestra situación de ubicación en el centro de la Tierra, y sobre todo que tenemos atravesada la línea ecuatorial. Y todo el tiempo tenemos en el Ecuador, somos bañados, podríamos decir de que es un país
que hemos sido bendecidos completamente. Todo el tiempo tenemos frutas, tenemos alimento. En otros países son temporadas y los alimentos son sumamente caros. Aquí usted va a comprar $1 de bananas, de plátanos. Voy a poner el ejemplo. En Europa, Estados Unidos, lógicamente que no son las mismas bananas que comen allá, ya van más estilizadas, más ubicadas. Y ahí compran una banana $2. No me pregunten, no me crean. Revisen internet y a sus mismos familiares. Y otras frutas. Ve, aquí tenemos manzanas, mangos, claudias, moras, bueno, de todo. ¿Para quién faltó para la clase el día de hoy? Está intentando ingresar también. Tiene que realizar la tarea. Ya a la tarde colocaré la situación que dice, realice la actividad la semana 16, 15, 16. ¿Cuáles son los organismos protistas? Ya expliqué. Ahí tienes un libro, tiene videos. Indique qué son los protozoos. También la mencioné. Escriba los 2 grupos de los cuales se agrupan las angiospermas. Ya vimos. E indique las características de cada una. Que veamos angiospermas. Que son monocotiledones, etcétera, ya está con ejemplos y aquí gráficos. ¿Qué son los animales invertebrados? También los dijimos. Y escriba 3 características de los anfibios. Habíamos visto, si no, pues tiene que buscar en el libro o en internet. Y no olvidarnos revisar la guía para la próxima semana, que es la prueba parcial en hora de clase. De acuerdo al pedido de las autoridades, estaremos nosotros ingresando también a la hora de clase aquí, por cualquier cosa, porque algún profesor puede necesitar, porque eso se nos ha pedido, pero ustedes estarán directamente involucrados en realizar la prueba a la hora correspondiente, no antes ni después. Ya lo saben ustedes, estoy mencionándole y también enviaré el mensaje para hacerles de acuerdo la próxima semana, el día viernes. Con esto finalizamos el tema respectivo de